Bien, ahora abran sus Biblias, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo, pero voy a usar solamente un versículo. Como ustedes pueden ver, ahí está la amistad con el mundo, ¿ya? La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder, o condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra leída. Ayúdanos en este estudio que haremos en esta noche para meditar un poco en nuestra conducta, y te ruego, Padre Santo, que seas propicio a cada uno de nosotros para que podamos aprender a agradarte, porque te agradamos en muchas cosas, pero no te agradamos en todas las cosas. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a agradarte en todas las cosas. Ese es nuestro deseo. Pero tú conoces, Señor, la carne muchas veces nos tira al otro lado, en oposición a los deseos del Espíritu. Por eso te rogamos, Dios, que tu gracia nos haga firmes, que tu gracia poderosa pueda seguir transformándonos en la imagen de Jesucristo, para que también podamos dominar nuestro cuerpo y ponerlo a servidumbre. Esta es nuestra oración en nombre de Cristo Jesús. Amén. La amistad del mundo. Para entender el propósito de un mensaje, primeramente tenemos que tener en cuenta quién escribe y a quién escribe y por qué escribe. Si nosotros preguntamos quién escribe, entonces tenemos que ir al capítulo 1, versículo 1, donde dice Santiago, que quiere decir en castellano Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Muy bien, ¿y a quién escribe? Escribe a las 12 tribus que están en la dispersión Salud. Entonces, hermanos, esta es una carta que va dirigida a cristianos judíos o judíos cristianos.
judíos que se han convertido al cristianismo. ¿Y por qué razón les escribe? Les escribe para corregir acerca de los problemas que estos cristianos tenían a causa de su fe. Ahora, si nosotros consideramos la idiosincrasia de un judío, podremos comprender mejor por qué razón Pablo se expresa en el capítulo 4 como se ha expresado, y ya usted debe haberlo asimilado cuando leímos este capítulo. Le digo eso para que usted no diga, pero hermano, ¿y eso es para nosotros los gentiles? Bueno, las Escrituras es para todos, se aplica para todos, pero cuando se escribió estas cosas no se estaba refiriendo a los gentiles, se estaba refiriendo a los judíos. Cuando le dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no está hablando de peleas de gentiles, está hablando de peleas y envidia que tenían los judíos. Y ahora los judíos son muy dados a las cosas materiales, porque Dios les prometió enriquecerlos, ¿no? Entonces los judíos siempre estaban buscando las cosas materiales. Y una de las razones del antisemitismo, y dirán, bueno, algunos hermanos, ¿y qué es eso, pastor? Abraham viene de Sem, de la raza de los semitas, ¿no? Los judíos son semitas. Antisemitismo quiere decir estar contra esa raza de los judíos, ¿no? Entonces, el antisemitismo en el mundo entero se ha debido justamente a eso, de que donde hay judíos, el judío sabe cómo hacer plata. Y los demás, como dice, somos explotados por los judíos, ¿no? Entonces, el mundo entero se queja de eso porque las mayores riquezas en el mundo está en manos de judíos. Y por eso, pues, aunque usted no lo crea, la pequeña nación, el pequeño país que nació en 1948 y cuyo territorio es menos que el departamento de Lima en extensión, es tan poderoso. ¿Por qué? Porque todos los judíos aman Jerusalén. Un judío que no ama Jerusalén sería como una maldición. Entonces todos los judíos aman Jerusalén. Y Jerusalén está en Palestina. Ellos aman la tierra de Palestina. Y por tanto todos trabajan con la esperanza de que un día van a volver a esa tierra santa. Y como ellos tienen las riquezas, entonces, a pesar de ser chiquitos, se sienten muy poderosos y son poderosos. Son poderosos. Entonces, hermano, por esa razón, el apóstol les dice, pues, ustedes están codiciando, ustedes matan, están envidiosos, ¿no? Por alcanzar algo, combaten, luchan, pero no logran lo que desean. ¿Por qué? Porque no pedís. El judío mayormente creía que las cosas se hacían trabajando, como mucha gente cree, ¿no? No, las riquezas vienen por trabajo. Y eso parece lógico, ¿no? Usted cree que su riqueza, me refiero a los medios económicos que usted consigue, eso viene por el trabajo. Eso parece lógico. Pero tú no te das cuenta que el oro y la plata, Dios dice, son míos. Y Él es el que da la fuerza para hacer la riqueza. En otras palabras, Él te da la salud para que tú puedas trabajar, te ha dado energías, te ha dado sabiduría para que puedas tú usar todas esas cosas
para generar riquezas. ¿Qué pasaría si no cuentas con la salud? ¿Cuántas personas hay que son tan inteligentes, pero de repente su salud se ha quebrantado? No pueden hacer riqueza por muy sabio que sean. Entonces, uno tiene la necesidad de siempre mirar arriba, y eso es fe, para pedir: Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Señor, a conseguir las riquezas. No está mal pedir las riquezas. Ahora, la Biblia dice: te has propuesto a ser rico, desiste, ¿no? Y el Señor sabe que ese consejo es válido. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, cuando se hace rico, cuando ya tiene muchos medios económicos, tiende a olvidarse de Dios. Por eso el salmista decía: no me des pobreza, porque si soy demasiado pobre, voy a alargar mi mano y robar, y de esa manera te deshonro. Pero no me des tampoco demasiado. ¿Por qué? Porque mi corazón se enorgullecería y terminaría olvidándome de ti. ¿Ve? Ese es el problema con las riquezas. Yo sé que todos nosotros anhelamos el dinero, pero cuando no tenemos ya el dinero como que nos hace olvidar de Dios. Por eso, hermanos, es importante que cuando tú pidas dinero, pida dinero y también pida la gracia para que el dinero no te envanezca, que el dinero no te haga demasiado soberbio para pensar que tú puedes después hacer como tú quieras y puedes tú servir a Dios como tú quieres y cuando quieres y dónde quieres. Ese es el problema de las riquezas, ¿no? En realidad, en la riqueza misma no está el problema. El problema es cuando se empieza a amar el dinero. Entonces, cuando uno empieza a amar a algo, el corazón se inclina a eso y termina uno adorando al dinero. Uno vive para el dinero. Y hay personas que se han dedicado a vivir para el dinero. Personas que viven para hacer dinero. Eso es todo lo que cuenta. Pero el dinero no es todo, ¿no? El dinero no es todo. A veces cuando uno está en su tiempo de, ¿cómo se dice? De break, ¿no? De reposo, de receso, ¿no? El almuerzo, por ejemplo. Y mientras estás almorzando, te puedes ver ahí, prendes la televisión y ves algo. Hoy día vi algo importante. Un hombre que era pobre se casó, era muy feliz con su esposa en una casita humilde que habían ellos comprado. Y bueno, él trabajaba y también la esposa en la casa para mantener la casa. Tenían que pagar los arbitrios, los impuestos y todo eso. Y necesitaban una cantidad. Y cuando ya necesitaban esto, necesitamos dinero para esto, para pagar esto, para pagar esto, para pagar por el seguro del coche, por esto, ¿no? Y tenían que trabajar para conseguir eso. Pero mientras trabajaban de esa manera, los dos se sentían muy felices, muy compenetrados. Después el hombre se fue a la bolsa y en la bolsa hizo dinero. Pronto se hizo millonario y empezó a hacer un montón de empresas. ¿Y sabe lo que pasó? Su esposa ya no cocinaba, su esposa ya no lavaba, su esposa ya no tenía que hacer las tareas domésticas, tenía un hijo, el hijo tampoco tenía que hacer mucho, ¿no? Y como el papá era millonario, no faltaba nada, querían, ahí está el dinero, ¿no? Pero ¿qué pasó? Las relaciones familiares se deterioró. Ya el hombre no era feliz con su esposa. Y el hijo solamente buscaba a papá cuando tenía que pedirle dinero. Papá, necesito dinero, ya, dame. Toma.
Y esa es toda la relación que tenía. Entonces el hombre, al no poder tener una buena relación con su esposa, tiene la idea, ¿no?, de buscarse una aventura amorosa. ¿Ve? Y se busca una aventura. Y como es millonario, pues también al amante le compra todas las cosas, ¿no? Pero no es feliz. Él no es feliz. Y entonces ve en su casa un cuadro de su abuelo. Y su abuelo fue de no sé de dónde, era extranjero, oriental, ¿no? Y dice, tu abuelo sacó a tu abuela de ese pueblo donde él vivía para tener una aventura y dejar esa ciudad para venirse a los Estados Unidos, porque él tuvo esa visión. Y luego le dijo, porque eso estaba contando a su hijo, y le dijo, después que tu abuelo salió, después de un mes que salió tu abuelo, vino una invasión a ese pueblo y lo destruyó completamente. Mataron a toda la población. Entonces tu abuelo salvó a tu abuela, y si no hubiera sacado a tu abuela de ese lugar y venido aquí, no existiría ni yo, ni tú tampoco, ¿no? Porque si hubiera muerto tu abuelo, yo no hubiera nacido, y tampoco si yo no hubiera nacido, tampoco tú existirías. Entonces tu abuelo fue el salvador de nosotros y nos dio el ejemplo de la lucha para progresar, ¿no? Entonces él dijo, pero si mi abuelo me enseñó eso, ¿no? Si ya sería el tatarabuelo del hijo, ¿no? Dice, ¿qué estoy yo enseñando a mi hijo? No estoy enseñándole nada. Tengo que enseñarle algo. Tengo que enseñarle a que él se esfuerce como yo me esforcé para hacer las riquezas. Y empieza a vender sus propiedades, sus empresas, y le dice a su corredor, ¿no? Venda todos. Sí, pero señor, si yo ofrezco tanto en tantas acciones, me van a regatear, me van a dar lo que quieran. Lo que sea, quiero ese dinero en la mesa tal día. Y el corredor va y vende todas las cosas que tiene el hombre y trae la plata a la mesa. Y el hombre empieza a meterlo en sobres por ahí, ¿no? Sobres y sobres por ahí, y va donando por ahí a los pobres, en albergues, a los pordioseros en la calle, le da un sobre lleno de dinero, ¿no? Y se queda sin dinero, se queda sin empresas. Y su amigo le dice, oiga, ¿y tú no has pensado en tu esposa? Un día te vas a morir, ¿y qué va a ser de tu esposa? Dice, no, yo he pensado también sobre eso. Dice, me he comprado un seguro que es por 10 millones de dólares. Así que si yo me muero, mi esposa no va a quedar en desamparo. Pero quiero volver a sentir eso que yo sentí cuando era pobre. Estaba más unido. Había más integridad en la familia. De rico cada uno por su lado. Si uno apenas se veía, hola, ¿qué tal? Esa no es vida. Entonces, de nuevo volvió a la casita, le dijo, te tengo una sorpresa, le dijo a su esposa, y le llevó justamente a la casita donde habían empezado cuando recién se casaron. Y ahí empezaron de nuevo a trabajar. Pero la cosa era dar una lección a su hijo. Pero como que el hijo no pudo entender mucho, ¿no? O sea, no había sido educado desde pequeño para trabajar. Entonces le dijo, bueno, vamos a buscar trabajo. Y el chico había tenido una cita anteriormente y dice, ay, estoy muy cansado, papá, ya muy tarde, ¿no? Mañana voy a ir, ¿no? Hermanos, el dinero es solamente un medio que nos proporciona facilidades en la vida.
Pero cuando uno empieza a vivir para el dinero nos va a destruir. El dinero va a hacer duro nuestro corazón. Puedes tener todo el dinero que quieras, pero nunca pongas tu corazón en el dinero. Nunca, nunca, nunca. ¿No? Sería terrible porque una persona se case y bueno, por esas cosas que tiene el Señor, Dios decide hacerte rico. Y tú llegas a tener una riqueza inmensa. Y que esa riqueza empiece a endurecer tu corazón para tu propia familia, para tu propia esposa, para tus propios hijos, para tus propios nietos. Entonces, ¿cuál es el sentido de la riqueza? Entonces, mucha gente quiere cosas materiales, pero a veces no alcanza porque las metas no son correctas. Dice, no recibís porque no pedís en primer lugar. Y luego dice, y si pedís, no recibís porque pedís mal. ¿Y qué significa pedir mal? Pedir mal significa quieres dinero para gastar en vuestros deleites. ¿Ve? O sea, tú quieres dinero para gozarte de la vida, para gozarte en la carne. Y por eso Dios no le da. Entonces, hermanos, llegamos al versículo del cual quería yo en esta noche explayarme, pero quería explicarle eso para que pueda comprender el propósito de esta carta. Y luego dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Este es el versículo que he escogido en esta noche para decirle tres cosas de lo que la amistad del mundo nos hace. ¿Qué efectos produce la amistad con el mundo? Hermano, no se puede andar por ahí nomás sin tener consecuencias, ¿no? Si hay una causa, hay un efecto. Si tú haces algo, ese algo tiene un efecto. Puede ser grande o chico. Entonces, vamos a analizarlo, este texto, de acuerdo a los efectos que produce en nuestra vida. En primer lugar, este texto nos dice que la amistad con el mundo nos convierte en adúlteros espirituales o almas adúlteras. La amistad con el mundo nos convierte en adúlteros espirituales. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa adulterio espiritual? Una ilustración breve porque ya no se van a cansar ustedes. En Jeremías, por favor, capítulo 13, Jeremías 13, versículo 26. El versículo 25 vamos a leer cómo el pueblo de Israel se amistó con el mundo de su época. En vez de estar del lado de Dios, prefirió el mundo. Y luego el Señor dictó la sentencia y dijo, esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Se refieren los ídolos. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Esa es la manera como Dios expresa de su pueblo, especialmente de la condición de la gente que vivía en la capital del reino del sur.
le acusa de adulterio espiritual. ¿Y qué es adulterio espiritual? Que habían dejado a Dios para irse en pos del mundo, en este caso de las costumbres de la gente de ese tiempo. Y esas costumbres que tanto fascinaba a los judíos era la idolatría. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué tanto le fascinaba a los judíos la idolatría? Le fascinaba tanto la idolatría a los judíos porque la idolatría estaba practicada a través de la prostitución religiosa. Las sacerdotisas de los dioses se acostaban con los feligreses como una especie de rendir culto a sus dioses. Por eso es que Dios aborrecía la idolatría. Y esta gente se fue, pues dejaron a Dios y se fueron tras las costumbres del mundo de ese entonces, y eso Dios lo llama adulterio, eso lo llama fornicación. Entonces, cuando nosotros también nos amistamos con el mundo, nos hacemos amigos del mundo, preferimos la amistad del mundo en vez de preferir el lado de Dios, entonces nos hemos convertido en adúlteros y fornicarios espirituales. En segundo lugar, este texto, esta amistad del mundo, nos convierte en enemigos de Dios. El mismo texto dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, ustedes sabes que Dios es santo y Él no comparte nada con el mundo. Realmente el mundo no le conoce, dice la Biblia en el Nuevo Testamento. No conoce al Padre ni conoce al Hijo. Entonces Dios no tiene nada que le relacione al mundo. Dios está en enemistad con todos los que están en el mundo. No importa si sean elegidos o no elegidos. Si eso le parece un poco extraño, por favor lea la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 3. Porque usted va a decir, pero mano, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Con los elegidos también? No importa, hermano. Dios no tiene nada con el mundo, ¿no? Y dice así la Biblia. En el versículo 3 nos dice, delitos y pecados, a eso se refiere, dice, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, esa gente elegida que todavía no conoce a Dios, que todavía no escuchó el Evangelio, que todavía no ha sido llamado, no han sido abiertos sus oídos para escuchar el llamado del Evangelio. Esa gente todavía está bajo la ira de Dios, porque Dios está en enemistad con el mundo. Justamente cuando uno viene a Cristo es cuando ocurre la reconciliación. Por eso Pablo, cuando habla a los corintios, ¿no?, dice: rogamos que reconciliéis con Dios, porque Dios estaba consigo mismo reconciliando al mundo en Cristo y le encargó la palabra de la reconciliación a los apóstoles, de manera que los apóstoles ahora estaban pidiendo a la gente que se reconciliaran con Dios, y justamente porque la gente está en enemistad contra Dios. Cada vez, hermano, que nosotros nos identificamos con el mundo, Dios se va a enojar con nosotros. Usted no va a decir, pero Dios no puede enojarse con sus hijos. ¿Y dónde me puedes decir en la Biblia que Dios no se enoja con sus hijos? Dios se enojó con Moisés cuando le llamó. Dios se enojó con Elías
cuando le dijo, ¿qué haces aquí? Dios se enojó con Jonás cuando no quiso obedecerle. Así que no me puede decir que Dios no se va a enojar conmigo, ¿no? Porque Dios se enoja, hermano. Si nosotros preferimos la amistad del mundo, entonces nos vamos a convertir en enemigos de Dios, porque Dios va a estar enemistado con nosotros. ¿Y por qué? El libro de Santiago nos explica. ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? Si tenemos una persona divina que nos cela, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te pones celoso? ¿Y cuándo te pones celoso? Cuando ves algo medio rarito, ¿verdad? No dice, no, creo que aquí me quieren engañar, ¿no? No, yo veo demasiado apegado a mi hijo con ese fulano. Padres celosos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tú te enojas con el hijo. A ver, ¿por qué estás tan pegado con esa chica? ¿Por qué estás tan pegado con ese chico? Por aquí, por allá. El padre es celoso. ¿Por qué? Porque ama a sus hijos. No quieren que sus hijos vayan a correr problemas después, más adelante. El Espíritu Santo también nos anhela celosamente. Y cuando nosotros no obedecemos, se enoja con nosotros. Y eso es el problema, hermano. A veces el enojo es tan fuerte y, a ver, ¿qué pasó en el pasado, por ejemplo? En el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 10, creo que hay un buen versículo ahí que puede explicarnos esto del Espíritu, ¿no? 63, 10 nos dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió, ¿qué cosa? Enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. La Biblia en el Nuevo Testamento dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Pero si Dios se pone en contra de nosotros a causa de nuestra amistad con el mundo, ¿no? Ir al mundo es como traicionar a Dios, ¿no? Como irse tras los ídolos. Entonces, por esa razón, Dios se enoja. Y finalmente, hermano, ya para terminar, finalmente, no quiero aburrirles, la amistad del mundo nos convierte en desertores de la obra de Dios. ¿No te has dado cuenta que cuando una persona empieza a amar al mundo, de repente ya no viene a la iglesia, ya no quiere trabajar por la iglesia, no se involucra en nada? En el libro de Segunda de Timoteo, encontramos un buen texto para esto. 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Luego da razón de otro personaje, pero que él no está mal, ¿no? Porque dice Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero no está hablando mal de Cretense ni tampoco de Tito, porque ellos están en la obra del Señor. Pero sí habla mal de Demas. ¿Por qué? Porque Demas le había desamparado. Le dejó solo en la obra a Pablo y sus demás colaboradores. Por eso le digo que la amistad del mundo nos convierte en desertores de la obra de Dios. Una persona que empieza de repente a unirse más y más al mundo, no va a leer la Biblia, no va a orar, no va a venir a la iglesia, y cuando ya no viene a la iglesia, ya no quiere trabajar para nada, entonces ha desertado de la obra del Señor. Hermano, no dejemos que la amistad del mundo haga todo eso en nuestra vida. Recuerda, hermano, dime con quién andas, te diré quién eres, dice un dicho, ¿verdad? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si andamos con el mundo, vamos a aprender las cosas del mundo y el mundo va a influir en nosotros y de repente vamos a ser arrastrados por el mundo.
Eso no es bueno. Así que esperamos que el Señor nos ayude para no amistarnos con el mundo, ¿no? Amistarse con el mundo no significa estar en el mundo y tener amigos del mundo, trabajar con gente del mundo. No, eso no significa amistarse con el mundo. Amistarse con el mundo significa empezar a gozarse en lo que el mundo hace. Empezar a apreciar, a desear lo que el mundo hace. Entonces, ese es el peligro. Cuando somos seducidos por el mundo, por los deseos mundanos. Cuando un chico se es seducido, por ejemplo, a las discos, a las discotecas, ya no puede resistir, entonces el mundo le arrastra, atraviesa la puerta de la discoteca, y bueno, pues fuera bueno que se van con las amigas y adentro esté repartiendo folletos, ¿no? ¿Qué van a repartir folletos? No, ahí empieza, ¿no? Ya está ya arrastrada ya, ¿no? ¿No? Eso es el problema. No es posible separarnos del mundo, dice la Biblia en Corintios, ¿no? A veces tenemos que entrar a un restaurante y ahí hay borrachos, ¿no? Y seguramente alguna vez entraremos a un restaurante donde un ladrón también está comiendo en otra mesa, conjuntamente con nosotros, solamente que no le conocemos, ¿no? A lo mejor un sicario está comiendo al lado de nuestra mesa, ¿no? Usted no sabe con quién está chocando, ¿no? Pero ese es un mal necesario, pues no podemos decir, no, ahí no entro porque ahí están los sicarios, ¿no? No conocemos. Pablo dice, si este fuera el caso, ¿no? De aislarnos del mundo totalmente, tendríamos que salir del mundo ya, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo es que más bien gente que parece cristiano y después son más bien mundanos, hay que tener cuidado con esas personas. Y hay en la iglesia ese tipo de gente, hermano. Hermanos que siempre están, en vez de estar guiando a los hermanos a las cosas espirituales, le van motivando para las cosas del mundo, ¿no? Oye, ¿vamos a la disco? Vamos, ¿no? Esas cosas no son buenas, hermano. Debemos motivar a nuestros hermanos para las cosas espirituales, ¿no? Recuerden eso. Y aunque no somos judíos, una vez más les recuerdo, si Dios le da el dinero, y ojalá que le dé mucho dinero, porque si Dios te da dinero y tú eres grato con Dios, entonces tu dinero también va a servir para la obra de Dios. Pero nunca pongas tu corazón en tu dinero. No te va a hacer feliz. No vas a ser feliz. Deja que el dinero sirva, ¿no? Que sirva, que sea un medio, ¿no? No un fin, ¿no? Cuando el Dios es nuestro fin, entonces ya se convirtió en el Dios Mamón, como dice Jesús en el Sermón del Monte.